Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que ha sido creado para la asignatura de literatura española en bachillerato. Creo que por este medio vamos a tener más comunicación, así que yo espero que sea de provecho para todos. Recuerden también que están los otros medios, YouTube, plataforma del colegio, correo electrónico, para que podamos comunicarnos fácilmente. El día de hoy quisiera hacer una retroalimentación de lo que ustedes ya trabajaron en las guías, pero me gustaría que habláramos un poco sobre el realismo y naturalismo en España. Antes que nada, una reflexión que, como pueden apreciar en la imagen, hablamos de la culpa. Si bien es cierto que como humanos tenemos errores, a veces tomamos malas decisiones y nos equivocamos, es muy necesario que nos perdonemos a nosotros mismos, porque si no la culpa se convierte en una gran roca que ando cargando, que no me deja avanzar, que no me deja ver hacia adelante. Entonces, creo que es muy importante, uno, reconocer mi error, dos, tratar de enmendarlo en cuanto fuera posible, y tres, perdonarme a mí mismo y seguir adelante siempre optimista. Comenzamos con la retroalimentación sobre el realismo que en España se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX entre los años 1870 y 1880. Como una definición podemos decir que es una tendencia literaria que quería representar fielmente lo que ocurría en la sociedad de ese momento. Era objetiva, muy diferente a lo que fue el romanticismo, que ustedes recordarán que una de sus características más importantes era la evasión. Entonces, en el realismo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, las personas ya no están interesadas en ese tipo de literatura, quieren algo más objetivo, porque les interesaba lo que ocurría en su vida, no solo en su vida propia, sino digamos en el entorno social en el que se movían. Por eso dice ahí que busca pintar la realidad circundante. ¿Qué es algo circundante? Algo que está a mi alrededor. ¿Y que había alrededor de las personas en ese momento? Por ejemplo, distinción de clases sociales, burguesía y clases bajas. Recordarán ustedes cuando vieron el primer capítulo de Fortunata y Jacinta, ahí se ve claramente esa división, desde la ropa que visten, los trabajos que llevan a cabo, terminando en matrimonios arreglados, por no perder una herencia, por no perder un negocio, etc. Eso es lo que ocurría en el entorno social de las personas. Entonces, el realismo siempre va a ser objetivo. Las personas, por ese motivo, preferían leer historias posiblemente ficticias, pero que eran más objetivas. Por ejemplo, el realismo siempre iba a tener historias de amor, por ejemplo, siempre iba a tener cierta tensión emocional, pero no era algo idílico, no llevaba idealización, como lo llevaban obras de otros movimientos literarios, sino que el realismo iba a ser un poco más objetivo. Algo importante que debo señalar es que el realismo se inclinaba un poco más a la realidad o a ser objetivo con la burguesía.
¿Por qué? Porque eran las personas o es la clase social que tenía los medios para obtener, digamos, información, obras, era la gente más culta, etcétera. Entonces, el realismo siempre era objetivo, pero digamos, un poco más inclinado a la burguesía. Además, existe lo que se llamó el realismo literario, que consistía en decir la realidad, en ser objetivo, en transmitir lo que pasaba, pero únicamente las cosas positivas. Omitir información no es mentir, son dos cosas distintas. Entonces, cuando el realismo es literario, se va a basar solo en las cosas positivas. Digamos, quiero hacer realismo literario de El Salvador. ¿Qué cosas positivas puedo decir? Nuestros paisajes, que la gente es muy colaboradora, gente muy cálida, que tenemos ríos muy lindos, las mejores playas para el sur, etcétera. Y me quedo hasta ahí, porque es realismo literario. Son cosas positivas. No digo las cosas negativas, únicamente las cosas positivas. ¿Qué características tiene? Además de las que ya le dije. Hay un análisis racional, es decir, que aunque sea una obra que lleve una historia de amor y un sentimiento, pero siempre va a ponderar la razón. No van a dejar irse por sus impulsos, actuar por impulsos. No, ¿verdad? Sino que la razón siempre va a estar ante todo. Verosimilitud es lo que les mencionaba hace un momento. La gente quería historias, quería saber o se interesaba por situaciones cercanas a su alrededor, cercanas a su tiempo de vida. Por eso es verosímil, parecido a la realidad. Tendencia a la objetividad, eso se logra con un narrador omnisciente. Creo que perfectamente recuerdan que es el narrador que sabe todos los sentimientos, todas las acciones en una obra. Está siempre presente, pero no es un personaje, él lo sabe todo. Protagonistas con profunda caracterización psicológica. En una novela, en una obra realista, me va a mostrar por qué cierto personaje actúa de tal forma. Por ejemplo, acaban de leer Doña Berta. ¿Por qué los rondaliegos actuaron así? ¿Por qué los rondaliegos fueron hasta cierto punto muy crueles con Doña Berta? ¿Cuál es su caracterización psicológica? ¿Qué motivos tenían? Todo eso se ve en el realismo a través de esta característica. Preferencia por argumentos cerrados. Quiere decir que una novela realista lleva la estructura inicio, nudo, desenlace, sin dejar ningún cabo suelto. No hay posibilidad, digamos, de que esa historia resurja de otra forma. Y un estilo sencillo. Debo añadir con abundantes descripciones para que nosotros nos hagamos la idea del entorno de cada uno de los personajes. 5 años después, el realismo evoluciona porque ahora ya no solamente la realidad se va a observar, se va a transmitir, sino que el naturalismo dice que hay que hacer algo más, hay que profundizar en algo. Veamos cuáles son las características. Primero, ofrecer una visión más
objetiva y más comprometida de la sociedad. El realismo, ¿qué hacía? Solo observaba y transmitía. Punto. No hay un compromiso social. Sin embargo, el naturalismo sí conlleva un compromiso, ya veremos por qué. El naturalismo piensa que una novela debe servir para identificar los problemas sociales que una persona tenga. Según el naturalismo, todos los seres humanos tenemos problemas por dos cosas, o el origen de nuestros problemas está en dos aspectos. Uno sería la herencia biológica, es decir, algo de nacimiento, algo que yo traigo congénito, alguna enfermedad, alguno de mis órganos está dañado de nacimiento, obviamente hay un problema. Entonces, para el naturalismo, la primera causa de los problemas humanos sería herencia biológica, algo hereditario, que no podemos modificar, algo inherente. La segunda causa o el segundo motivo es por el medio natural o el medio en el que yo me desenvuelvo. Una persona tiene problemas, por ejemplo, según el naturalismo, porque se desarrolle en un medio violento, en un medio abusivo, en un medio que no cree valores, sino que cree antivalores. Obviamente esta persona va a reproducir todo lo que ha aprendido y entonces trae problemas consigo. Por ahí comienza esa visión comprometida que el naturalismo tiene, porque se preocupa por saber cuál es el problema, ir hasta la raíz de ese problema. Entonces, basándose en la idea anterior, un personaje va a actuar condicionado por cualquiera de esas dos cosas en una obra literaria, ¿verdad? O porque tiene problemas heredados o porque el medio en el que ha crecido no ha sido muy adecuado. Es decir, que el naturalismo me lleva no solo a contarme una historia, sino que hace una especie de investigación, digamos, y va explicando y va haciendo que que el lector piense, analice y de esta forma yo no puedo decir que realismo y naturalismo son la misma cosa. Sí, digamos, tienen el mismo punto de partida, pero luego no terminan igual. Dije que el realismo se inclinaba más a la burguesía. En contraparte, el naturalismo se va a inclinar más a las clases bajas. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede haber mayor número de problemas. Ahí es donde hay más carencias económicas, por ejemplo, y sabemos que eso es un problema. Entonces, el realismo se va a inclinar más hacia la burguesía, el naturalismo se va a inclinar más hacia las clases bajas porque quiere buscar el origen del problema, explicarlo y, si es posible, dar una solución. Por eso la visión comprometida del naturalismo. Entonces tenemos el realismo observa, describe y está inclinado a la burguesía. El naturalismo observa, busca el origen de los problemas, que ya dijimos que pueden ser por herencia o por medio, y además me propone una solución. No se queda únicamente en observar, sino que busca hacer algo
para remediar el problema que ha identificado al observar. Y además está más inclinado a la clase baja. ¿Qué autores son los más sobresalientes en estos movimientos literarios? Casi todos los autores que han sido realistas han dado el paso a ser autores naturalistas. Por eso usted ve los nombres replicados, porque repito, casi todos los autores realistas son autores naturalistas. Con esto terminaría la retroalimentación de la primera guía de trabajo. Yo espero que hayan podido identificar características del realismo, por ejemplo, al recordar la lectura de Adiós Cordera, que nos hablaba de un entorno rural, de cómo se vivía, de qué cosas hubo que hacer para salir adelante. Ahí ya voy identificando el naturalismo, ¿verdad? Un entorno pues de clase baja donde hay que hacer sacrificios, etcétera. De igual forma en Doña Berta, donde se hablaba incluso de la guerra carlista, de cómo se veía tener un hijo fuera del matrimonio, qué consecuencias llegó a eso. Y lo que les mencioné al principio del video sobre Fortunata y Jacinta. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, pueden dejármela en este video o pueden escribirme en Twitter o el correo electrónico o en la plataforma del colegio, que con gusto yo atenderé a sus consultas. Cuídense mucho. Hasta la próxima.